Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor José de Jesús, de la Iglesia Restauración Chimalhuacán y de su servidor Isaías. Es un privilegio una vez más para mí exponer un poquito la Escritura. Gracias a Dios nos permite ser vasos que el Señor nos usa para transmitir su palabra. Así es que hoy a esta hora vamos a transmitir. Le damos gracias a cada uno de ustedes que se conectan, a las personas de allá de Estados Unidos, de aquí de México, de Zacatecas, personitas de allá de Hidalgo, de Tijuana, pastores, todos ustedes que nos ven, les mandamos saludos. Dios les bendiga. Hoy vamos a ver una escritura que está en Isaías capítulo 6, verso 2 y 3. Así como dice el tema, vamos a ver algunas evidencias de alguna persona que está en la presencia de Dios o ha estado, y esas evidencias siguen, se manifiestan, cambian, transforman. Entonces, vamos a leer Isaías 6, verso 2 y 3 y de ahí partimos. ¿Qué le parece? Mire cómo dice la palabra del Señor Jesucristo. Isaías 6, verso 2 y 3 dice: Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces, mire, aquí vamos a agarrar de base este texto para ver que las primeras evidencias de haber estado en la presencia de Dios es reconocer quiénes son los que pueden llegar a la presencia de Dios. E Isaías vio a los serafines. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos auxilie para poder expresar, pero también para poder recibir. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, me presento delante de ti reconociendo, Señor, que yo no soy nada ni nadie, reconociendo que necesito de tu Espíritu Santo, de tu guianza, de tu palabra, de tu poder, Señor, para poder transmitir a mis hermanos tu palabra. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable por mí, dando las palabras, los ejemplos, la interpretación, que derrames tu unción quíntuple, Señor. En el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para recibir, para retener, pero también para poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mire, así como dice, que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces vamos a ver estas características de cómo nos enseña la palabra de que estos seres estaban ante la presencia de Dios y cómo reaccionaron, cómo cambiaron, qué era lo que decían, qué era lo que manifestaban. Entonces dice la palabra que tenían 6 alas, reconociendo que son algo majestuoso. De igual manera, sí, nosotros tenemos que aprender y entender que lo que hagamos para el Señor, alabanza, adoración, hechos, obras, palabras, tienen que ser majestuosos para que el nombre del Señor sea bendito. Recuerde, la palabra dice que ahora todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor, porque de Él recibimos la recompensa. Y que en todo lo que hagamos, Jesucristo dijo que los hombres alaben su nombre, alaben al Padre. Entonces todo tenemos que hacer con excelencia. Dice también aquí esta escritura que con 2 alas cubrían su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tenían respeto. Nosotros podemos ver un ejemplo de un publicano y un fariseo orando. Dice que uno estaba de pie y diciendo las cosas que él hacía y las cosas que él no hacía, como justificándose. Pero dice que había un publicano, que él estaba de rodillas y ni siquiera quería alzar la vista porque sabía su condición. Entonces, aquí dice que cuando una persona está en la presencia de Dios, tiene ese respeto, esa reverencia, ese temor. Entonces es muy, muy importante que nosotros recordemos
que así como estos serafines con dos se cubrían su rostro, que es figura de respeto, de igual manera nosotros tenemos que tener reverencia, tanto a Dios como a su casa. Podemos tener reverencia también al servidor de Dios, debemos tener respeto a la palabra de Dios, a la casa de Dios, a las cosas de Dios. Tenemos que tener celo por la casa de Dios, pero también por las cosas de Dios. Tenemos que cuidarlas, tenemos que valorarlas. Hay congregaciones que a lo mejor ya tienen buenas sillas, buenos instrumentos, lo tienen muy bien acondicionado. Hay iglesias que no, que van empezando, que nada más tienen su púlpito y sillas. Entonces todos nosotros tenemos que respetar tanto a Dios como a la casa de Dios, como a los servidores. Recuerde, usted y yo nos tenemos que someter a nuestras autoridades, tenemos que tener ese respeto en la casa de Dios. La congregación, al terminar, podemos saludar, podemos platicar, podemos convivir, podemos comer, pero mientras tenemos que tener respeto, porque aquí dice que estos serafines con dos alas cubrían su rostro. ¿Qué quieren decir? Tenían respeto. Entonces dice que con otros dos cubrían sus pies. Eso significa que también tenían una reverencia. De igual manera nosotros tenemos que reverenciar el lugar. Dice que con dos volaban, porque recuerde que los serafines tenían 6 alas. Entonces con dos volaban. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos ya no estaban pisando tierra, que ellos estaban elevados de lo terrenal, al igual que nosotros. Recuerde, Pablo nos da un consejo y nos indica en Colosenses 3:1 que si nosotros hemos nacido de nuevo, que ahora nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando una persona está ante la presencia de Dios, vive en la presencia de Dios, busca estar en la presencia de Dios, va a buscar estar con el Señor, las cosas que Él quiere, hacer las cosas que Él está haciendo aquí en la tierra para sus hijos, para sus siervos, para su creación. Entonces dice que con dos volaban, eso significa que estaba pensando en lo celestial. Y dice que uno daban grandes voces. ¿Qué quiere decir eso? Que hablaban con confianza, no escondidas. Eso quiere decir que eran honestos. Entonces nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros. Lo que salga de nuestra boca nosotros lo tenemos que cumplir. Dice la Biblia que ahora nosotros tenemos que hablar con salmos e himnos, que tenemos que hablar con palabras sazonadas con la palabra. Entonces tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros. Y dice también que estos serafines decían santo, santo, santo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, cuando una persona está buscando la presencia de Dios, cuando una persona está viviendo la presencia de Dios, Dios nos da el sentir de que Dios es santo. Y ese sentir el Espíritu Santo que está dentro de nosotros cuando hay algo mal, cuando estamos queriendo hacer cosas malas o las empezamos a cometer o hasta practicar, tiene que venir ese sentir de que Dios es santo. Viene ese sentir también cuando una persona ya ha estado en la presencia del Señor, viene ese sentir que no te deja en paz, que te sientes mal, que no estás contento, que no estás en paz. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios es la que te redarguye. Dice la palabra, nos constriñe. Entonces, esas son algunas evidencias que la Biblia enseña de estos serafines y que nosotros tenemos que tener si verdaderamente estamos delante de la presencia de Dios. Y dice también que llena está toda la tierra de su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la santidad nos tiene que rodear, sino también su gloria. Recuerde, es bien bonito buscar la gloria de Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando una persona está buscando, tiene la gloria de Dios, no importa en dónde esté, no importa lo que esté haciendo, en cuanto empieza a abrir su boca para orar, para orar por los enfermos, para sanar, para predicar, para consolar, va a ser el aliento mismo poderoso de Dios que va a transmitir a través de sus palabras, a través de su oración, a través de sus manos, y la gloria se va a manifestar. Cuando una persona está en la presencia de Dios y está buscando la presencia de Dios, estas son evidencias
de que nosotros estamos cerca de Él, de que estamos buscando su presencia. Mire cómo dice Isaías 6:4, dice: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien está en la presencia de Dios, los cimientos de su ser son estremecidos por la voz de Dios. Mire, yo sé que tanto usted como yo hemos experimentado cuando Dios desciende en la adoración, en la alabanza, en la administración, y escuchamos su voz. Escuchamos que Él nos está renovando, nos está instruyendo, nos está corrigiendo a través de su palabra, de la predicación, de la enseñanza, de lo que estamos escuchando. Entonces, cuando una persona tiene estas experiencias, es porque la presencia de Dios le está hablando cara a cara. La voz de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón, y eso hace que nosotros cambiemos. Recuerde, usted y yo ahorita nos congregamos, damos tiempo, dinero, esfuerzo a la casa de Dios, al siervo de Dios, pero eso antes no nos gustaba. ¿Y cómo fue que nosotros empezamos a dejar de hacer cosas para hacer las cosas que no nos gustaban? Eso fue a través de la voz de Dios, a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su presencia, que es su espíritu, su palabra, nos hablaba, nos enseñaba, nos instruía. Entonces, la evidencia de que una persona ha estado en la presencia de Dios es que Él está cambiando. En lo que estaba cimentado, en lo que estaba construyendo su vida, la cambia. Es estremecido y empieza a volver a fundamentar, a construir, pero ahora en la palabra del Señor. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Mire, la palabra dice que cuando alguien se acerca, sin estas características, ¿qué es lo que puede hacer? Va a empezar a decir, ay de mí, porque estoy perdido. Se reconoce la condición tanto interna como externa, porque nosotros al principio vimos las características de los serafines, todo lo que hacían, lo que se cubrían, su rostro, sus pies, decían santo, hablaban entre ellos. Pero ahora vemos el ejemplo de Isaías, y por cuanto él sabía que estaba mal, que era lo que decía, ay de mí, porque soy de labios impuros. Ay de mí, porque todavía grito mucho. Ay de mí, porque todavía codicio mucho. Ay de mí, porque todavía mis ojos, los deseos, las pasiones me ganan. Entonces, cuando una persona está delante de la presencia de Dios, su santidad, su gloria se empieza a manifestar en su Espíritu Santo, y no solo en una congregación, a veces en el hogar, en el trabajo, nosotros vamos a reconocer la condición tanto interna pero externa, porque aquí Isaías dijo, ay de mí, porque soy de labios inmundos. Está reconociendo su ser interior, pero también estaba diciendo, estoy alrededor de un pueblo de labios inmundos. Cuando la presencia de Dios viene a una persona, desciende y quiere tener comunión, nos empieza a abrir nuestros ojos, nos empieza a abrir nuestros sentidos espirituales, y nosotros empezamos a reconocer cómo estamos. Yo sé que a usted, tanto como a mí, nos ha pasado cuando la palabra se está exponiendo, hay cosas que nos llegan, que nos están diciendo que así nos estamos portando, que así estamos obrando. Y poco a poco la palabra nos va renovando. Algunas veces la palabra nos renueva en un instante, hay veces que nos toma tiempo. Pero la palabra siempre, como dice Jeremías, está golpeando la roca. ¿Para qué? Para que se quebrante. Entonces esa es otra evidencia de estar en la presencia de Dios. Uno reconoce la condición tanto interna como externa. ¿Qué hay en nosotros y dónde me estoy desenvolviendo? ¿Con quién me estoy juntando? ¿Con quién estoy conviviendo? Entonces es muy, muy importante que nosotros busquemos esto. Isaías 6:6-7 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí,
esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Mire, la misericordia del Señor, no importando cómo somos, lo que hacemos, cómo fuimos y cómo vamos a ser, aún así el Señor, a través de su sangre, nos purificó. Dice la Biblia que somos justificados y que ahora no hay condenación para nosotros, pero sí andamos en el Espíritu. Pero si nosotros andamos en la carne, entonces va a haber condenación por las obras de la carne. Pero aquí dice que el ángel tomó un carbón con las tenazas y se los puso en sus labios y le dijo: tu iniquidad y tu pecado ha sido perdonado. Entonces, cuando alguien está en la presencia de Dios, sale perdonado de todo pecado y es quitada toda iniquidad. Ya no hay remordimientos, no hay culpas, el pasado ya quedó enterrado, ya no puede seguir atado al pasado. Cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, cuando ha estado en la presencia del Señor, el Señor nos ha hecho libres, libertos. Si no mal recuerdo, Primera de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay otra versión que dice: donde está el espíritu como Señor, ahí hay libertad. Si el espíritu de Dios está como Señor en mi vida, en mi hogar, ahí va a haber libertad, va a haber liberación, va a haber consuelo, va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber sanidad. Tal vez van a venir problemas, necesidades, aflicciones, pero en nuestro corazón va a haber paz, va a haber confianza de que esto tal vez pueda ser una prueba en la cual nuestra fe va a aumentar, y sabemos que el Señor nos ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, y solamente es momento de esperar y confiar para que su mano de poder se manifieste, sanando, levantando, proveyendo, resolviendo, pagando deudas. Esa es nuestra fe, esa es nuestra fe en nuestro Dios, que nunca falla, que siempre está con nosotros. Entonces, cuando una persona está delante de la presencia de Dios o ha tenido un encuentro con la presencia de Dios, todo recuerdo, toda culpa, todo remordimiento se va. Si usted todavía está cargando con alguna culpa, con algún remordimiento, con recuerdos del pasado que le atormentan, que lo hacen llorar cada vez que se acuerda, libérese. Confiéseselos a Dios, dé perdón, pida perdón, entrégueselos a Dios, porque el Señor nos ha venido a ser libres. Isaías 53 dice que Él ya pagó por nuestras aflicciones en la cruz, no solo por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, sino también por nuestras aflicciones. Así es que nosotros no necesitamos pagar por ellas. Él ya pagó con su cuerpo, con su sangre, con el sacrificio, para que usted y yo no estuviéramos atados al pasado, a los recuerdos. Pero nosotros tenemos que confesárselos. Proverbios 18:21 dice: el que encubre sus errores no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces la misericordia de Dios está dispuesta para todos, pero nosotros tenemos que confesar nuestros errores y apartarnos. Entonces no hay necesidad de que cuando nosotros nos acordemos del pasado, de cosas que nos hicieron, sigamos lastimándonos. No, entreguémoselas al Señor. Recuerde, Dios no se va a llevar nada que usted no le dé, y tampoco le va a dar nada que usted le pida. Por eso Mateo 7:7 dice: todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra. Si usted está buscando que salga todo eso de su corazón, necesita entregárselo a Dios. Isaías 6:8 dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Mire qué bonito y qué hermoso. Precioso es esto. Cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando Dios ha descendido y ha platicado con nosotros, nos ha abrazado, nos ha abierto los ojos, ha abierto nuestro corazón y está morando en Él, va a haber una disponibilidad de servir. Que si se necesita
cooperar con algo para el talento en la congregación, dispuestos. Que se necesita cooperar para comprar algo en la congregación, dispuestos. Que se necesita cooperar para ayudar a una familia en necesidad, dispuestos. Que se necesita alguien para que venga y acomode sillas, para que acomode la congregación, para que barra. Uno va a estar dispuesto porque ya la presencia de Dios ya está en nosotros. Recuerde, 20:28 de Mateo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, nosotros vamos a buscar en qué podemos servir, en qué podemos ayudar, a quién podemos levantar, aconsejar, ayudarle. Eso es una evidencia de que usted y yo hemos estado ante la presencia de Dios, porque aquí Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando hay necesidad, cuando se necesita algo, la presencia de Dios nos va a decir, tú puedes, yo te voy a proveer, tú tienes la capacidad, ayuda. Entonces es muy, muy importante. Mire cómo dice Éxodo 3 y 4. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Mire, la presencia de Dios siempre está en la congregación, ahí se puede manifestar, ahí baja, ahí quiere glorificar el nombre del Señor. Lo mismo pasó aquí con Moisés en el capítulo 3 de Éxodo. Dice la Biblia que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro y dice que veía que esa zarza que se quemaba y se quemaba y se quemaba y no se consumía. Entonces él dijo, me acercaré ahora para ver. ¿Qué quiere decir eso? Que la manifestación, la gloria, el Espíritu Santo, ahí estaba en la zarza, ahí estaba el poder, como hoy está en las congregaciones. Pero ¿qué pasó? Moisés tuvo que ir hacia donde estaba para ver qué pasaba. De igual manera, si nosotros tenemos que ir, acercarnos a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar la gloria de Dios, ir a la congregación y ahí es donde el Señor va a decir su nombre y le va a decir, como aquí le dijo a Moisés, 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 le puede decir José, José, tal vez Teresa, Teresa, no lo sé, según su nombre. ¿Pero qué? Nosotros nos tenemos que acercar. Dios está buscando. Aún la palabra dice que los campos ya estaban listos desde que Jesucristo estaba aquí en la tierra y que estaban listos para cosechar, listos para predicarles, listos para sanarlos, listos para ganar sus almas para el Señor. Ya eran muchas las personas que estaban listas, necesitadas, sedientas de una palabra que cambiara sus vidas, necesitadas de una palabra de consuelo, un consuelo verdadero, necesitadas de vida verdadera, la vida que solamente Jesucristo puede dar a través de su Espíritu Santo. ¿Pero qué? Había pocos obreros, poca gente que tomaba el reto de ser usado por Dios. Y Dios puede usar a quien quiera, sea hombre, sea mujer, sea niño, joven, adolescente, adulto, tenga estudios o no tenga estudios, tenga un nivel económico alto, bajo, no importa, porque nosotros podemos ver a través de las Escrituras que Dios, a quien escoge o quien se deja usar por Dios, Dios lo levanta, Dios lo enseña, Dios lo capacita, Dios lo envía, Dios lo respalda y Dios le provee. Dios lo hace todo. Lo único que está buscando es encontrar vasos que estén dispuestos a decir, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Porque esto fue lo que hizo Moisés. Moisés se acercó, la zarza no se acercó, la presencia o la gloria no se acercó. Nosotros nos tenemos que acercar a Él, nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor, buscar, Señor, mira, tal vez no sé todavía mucho de la palabra, tal vez me dan nervios, tal vez tengo miedo, no sé qué voy a decir, no sé cómo. Usted no se preocupe. Moisés le dijo, soy torpe de lengua. ¿Qué fue lo que le dijo el gran yo soy? ¿Qué acaso no soy el que yo hice la lengua de los hombres? No importa la deficiencia que usted se pueda ver. La palabra del Señor dice que Él manifiesta y perfecciona su poder en nuestra debilidad. Lo único que nosotros tenemos que hacer es con lo que hizo Moisés, acercarnos a la presencia de Dios.
Éxodo 3:5 dice, entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. ¿Qué quiere decir? No te acerques aquí. Moisés no se podía acercar mucho porque es fuego consumidor. El que está en la presencia de Dios sabe que Dios también puede ser fuego consumidor. La misma presencia de Dios, cuando nosotros estamos tratando de apartarnos, de alejarnos, haciendo algo que puede entristecer al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de fuego viene y nos incita a que nosotros nos apartemos. Es algo que nosotros tenemos que tener presente también. Así como Dios es un Dios que manifiesta su fuego para bendición, también es un fuego que puede consumir. Recuerde, un fuego consumidor puede venir también para hacer y quemar todo lo malo que hay dentro de nosotros. La Biblia dice que cuando Elías en el monte Carmelo hizo el altar, lo reparó, puso leña y puso el sacrificio, el fuego de Dios vino y quemó con todo. Así de igual manera nosotros tenemos que ser sacrificios vivos delante del Señor. Y así como Elías sabía cortar al animal, así de igual manera nosotros tenemos que aprender a saber decir, mira, aquí está mi corazón, tengo odio, resentimiento, falta de perdón, no puedo olvidar lo que me hizo mi hermano, mi padre, mi vecino. Mira, aquí está mi hígado de tantos corajes que hago, Señor. Manda tu fuego consumidor y consume todo odio, todo rencor. Eso es lo que también nosotros podemos obtener si estamos en la presencia de Dios. Éxodo 3:15 dice, 3:5 dice, entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. ¿Qué quiere decir quita las sandalias de tus pies? El que ha estado en la presencia de Dios se sabe despojar de lo que a Dios no le agrada. Recuerde, cuando nosotros estábamos sin Cristo, sin el conocimiento y sin el Espíritu, nosotros caminábamos un estilo de vida que ahora sabemos que era en contra de la palabra de Dios. Andábamos por camino de pecadores, dice la Biblia, camino de escarnecedores, de burladores, caminos de chismes, camino de juicios, de señalamientos, de murmuración. Pero ahora, los que estamos o hemos estado en la presencia de Dios, tenemos que despojarnos. Así como el Señor le dijo, quítate las sandalias de tus pies, le estaba diciendo, quítate ese caminar que traías de Egipto, porque recuerde que Moisés venía de Egipto. Le estaba diciendo el yo soy, quítate ese caminar porque ahora yo te voy a dar un caminar santo, apartado, consagrado para mis caminos. Entonces, si nosotros estamos o hemos estado en la presencia de Dios, tiene que haber esas evidencias que ahora nosotros ya no caminamos esos caminos, que ya no vamos por el camino ancho, sino que ahora vamos por el camino angosto y largo que el Señor nos ha trazado. Tenemos que dejar las costumbres, los hábitos, la corriente del mundo. Hoy en día es bien fácil seguir la corriente. Hoy en día, a veces por la mala enseñanza, por la mala interpretación de la palabra, a veces por la vergüenza, a veces porque no quieren que los congregantes se vayan si les platican o les enseñan, les instruyen la verdad, empiezan a moldar al hombre, la vida del hombre, a la palabra. O más bien, quieren amoldar la palabra a la vida del ser humano, cuando la vida del ser humano es la que tenemos que amoldar a la palabra. Entonces tenemos que sacar costumbres, todo aquello que nos perjudica. La Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora imagínese caer en las manos de un Dios vivo. ¿Qué nos podrá pasar? Nunca vamos a ganar. El gran yo soy, Jehová Dios Todopoderoso, nunca ha perdido ni una batalla. Es mejor estar con Él que en contra con Él. Porque así dijo Jesucristo, el que no está conmigo está en contra, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, apartémonos, quitémonos esas sandalias, quitémonos ese mal caminar de gritos, de enojos, de desesperación, de altanería, de orgullo. Seamos humildes, seamos humildes. Éxodo 3:5 una vez más dice, entonces él dijo, no te acerques aquí,
quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado tierra santa es. Otra evidencia de que alguien ha estado en la presencia de Dios es que está consciente que donde está el Señor es tierra santa y no puede vivir como antes. A veces cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio, la palabra de Dios, empezamos a sentir el toque de Dios, la presencia de Dios, nosotros empezamos a consagrarnos en todo lo que podamos, a apartarnos de todo lo que podemos, a distanciarnos de las amistades que sabemos que no nos convienen. Pero poco a poco a veces se va perdiendo esto. Pero una persona que ha estado en la presencia del Señor sabe que Dios es santo y se va a santificar cada día más. No va a permitir por nada ni por nadie que su santidad se empiece a destruir, se empiece a desaparecer. Pues escrito está, sean santos porque también yo soy santo. Entonces esa es una evidencia de haber estado en la presencia de Dios. Cuando uno está ante la presencia de Dios, ya no puede hacer como antes, ya no puede vivir, ya no puede regresar, ya no puede hacer las mismas obras. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo, lo está renovando, lo está transformando, lo está fortaleciendo y cada día más le está diciendo no al pecado, no a eso que lo puede ensuciar. Éxodo 3:6 dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Qué quiere decir este versículo? Que dice que yo soy el Dios de tu padre. El que ha estado en la presencia de Dios conoce realmente quién es Dios, porque aquí dice, yo soy tu padre, yo soy el Dios de tu padre. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, no solo nuestro Dios. Y como Padre, Él busca lo mejor para nosotros. Como Padre, Él está dispuesto a perdonarnos. Como Padre, está dispuesto a consolarnos. Como Padre, está dispuesto a suplir nuestras necesidades. Como Padre, también está dispuesto a corregirnos. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él es nuestro Padre, no solo nuestro Dios, no solo nuestro Señor. Y así como Padre, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Cuando uno está en la presencia de Dios, cuando habita en la presencia de Dios, cuando tiene contacto con la presencia de Dios, puede sentir el abrazo del Padre, puede sentir el consuelo, puede sentir el alivio que Él da cuando su presencia nos abraza. Recuerde, tal vez como dice la Escritura en los Salmos, nuestro Padre y nuestra Madre nos pueden abandonar, pero con todo Él nos puede recoger. Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar. Siempre va a estar como el Padre del Hijo pródigo con los brazos abiertos por si algún día nos fuimos y estamos dispuestos a regresar. Él va a estar ahí. La Biblia enseña que como todo padre nunca nos va a echar en cara nada, nunca nos va a recordar nuestro pasado y nunca nos va a reclamar nada. Él está dispuesto para recibirnos, para amarnos, para besarnos, para calzarnos, para vestirnos y para darnos nuevas sandalias, nuevo caminar y nueva autoridad. Recuerde, dice la Biblia, que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Éxodo 3:6 dice, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cubrir su rostro por temor? Hay que tener temor reverente hacia el Señor, hacia su palabra, así como Él. Tenemos que reconocer nuestra condición. No porque el Señor manifieste su poder, su misericordia, su gloria, no porque ahora ya seamos servidores o ministros, eso quiere decir que perdamos el temor reverente, el respeto a su casa. Pase lo que pase, estemos donde estemos, las victorias, los lugares, las etapas que el Señor en las cuales nos haya dado la victoria, eso no debe de hacer que nosotros perdamos la humildad, ni el temor, ni el respeto reverente. Amén. Todos somos iguales, nadie es más aquí ni nadie es menos, pero sí hay jerarquías según la Biblia, pero al final todos somos iguales. Tenemos que seguir teniendo ese temor, ese respeto, no porque ya sea un servidor o un pastor, no voy a reverenciar, no voy a estar en respeto. Usted me entiende. Éxodo 3:11 y 12 dice, pero Moisés dijo a Dios,
¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. ¿Quién soy yo? Cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, es humilde, reconoce que todo es de Dios y para Dios. Sí, hermanito, es lo que les estaba explicando hace un momento. Cuando estamos delante de la presencia de Dios, somos humildes, reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios y es para Dios. Ahora sabemos que no es por nuestra buena suerte o por el destino, sino es por la gracia de Dios, es por la bendición de Dios. Fíjese que cuando Adán fue expulsado del huerto del Edén, hubo una maldición que dijo, desde ahora vas a tener que comer y trabajar con el sudor de tu frente. Fue una maldición. A veces nosotros decimos, no, es que con el sudor de la frente me gané esto. Pero eso era antes de que Jesucristo viniera. Porque sí es verdad, Dios dijo, ahora maldita será la tierra y con el sudor de tu frente comerás. Pero cuando Jesucristo vino y cargó esa pesada cruz, dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre, y cuando esas gotas de sangre cayeron a la tierra, ese sudor de sangre, ahí fue donde se rompió esa maldición. Ahora nosotros estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley ni las maldiciones. Ahora todo lo que nosotros tenemos es por Dios las fuerzas, por Dios el trabajo, por Dios la habilidad, por Dios la capacidad. De Él es todo. Él ahora, dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:18, si no mal recuerdo, a los ricos de este mundo manda que no pongan sus esperanzas en el dinero, sino que las pongan en Dios, quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Ahí ese verso dice que Dios nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Entonces debemos de reconocer que todo es de Dios, proviene de Dios, pero también va a Dios. Todo es de Él, por Él y a través de Él. Si Dios le está dando es porque en su momento Él le va a pedir para algo. Y si usted le pide, le va a dar. Pero en su momento también Él le va a pedir. Entonces, quien ha estado delante de la presencia de Dios reconoce que todo es de Dios y para Dios. Vamos a ver otro ejemplo de alguien que estuvo en la presencia de Dios. Josué 5, 13, 15 dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y así lo hizo Josué. Mire nada más, qué precioso que Josué pudo ver el ángel del Señor, mismo Jesucristo. Porque aquí dice que cuando se inclinó al ángel, le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y nosotros podemos ver en Apocalipsis que cuando Juan se postró ante un ángel, el ángel le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Yo soy un siervo tuyo. Inclínate ante el Señor. Y aquí este ángel no dijo lo mismo a Josué, no le dijo, no lo hagas, levántate. ¿Qué quiere decir eso? Que era Jesucristo mismo, el capitán de los ejércitos de el gran yo soy, que aquí estaba con Josué. Mire qué bonita presencia. Y así Jesucristo quiere tener encuentros con su pueblo, con sus servidores, con sus ministros, aquellos que le buscan. Entonces mira aquí lo que hizo Josué. Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que ha estado en la presencia de Dios sabe postrarse. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nadie le dijo a Josué, póstrate. ¿Cuántas veces en las congregaciones tienen que estarle diciendo, levante sus manos, cierre sus ojos, abra sus labios y bendiga a Dios, abra sus labios y bendiga su nombre?
arrodíllese, póstrese. Entonces una evidencia de aquellos que han estado ante la presencia de Dios es que no hay necesidad que les digan, levanten manos, póstrense, solitos. Solitos saben que cuando llegan a una congregación, cuando están en casita y van a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, saben que merece toda gloria, toda honra, toda reverencia, porque es majestuoso y grande. Uno luego se reverencia. Así es que eso es algo que hace la evidencia o lo que hace estar ante la presencia de Dios. Después dice la escritura que Josué dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el que ha estado en la presencia de Dios sabe que es un siervo de Dios. Es un servidor, está dispuesto a servir, está dispuesto a recibir órdenes, está dispuesto a hacerlas, no sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios a través de los hombres. Entonces esa es otra evidencia aquí que podemos ver en Josué, de que él dijo, he aquí su siervo, Señor, así como dijo Isaías, he aquí tu siervo, envíame aquí. Aquí Josué dijo, he aquí, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Cuando una persona ha estado ante la presencia de Dios, un servidor, un ministro, le ordenan algo y sí, aquí estoy, yo lo hago. Lo mismo que le dijeron a Moisés, lo mismo que le dijeron a Josué. Quítate las sandalias de tus pies. El que ha estado en la presencia de Dios sabe desnudar su caminar ante Dios. ¿Qué quiere decir desnudar su caminar? Que confiesa sus errores, confiesa sus pecados. El que está ante la presencia de Dios y ha estado ante la presencia de Dios sabe que la Biblia dice que no hay nada oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y son manifiestas ante los ojos de aquel que vamos a dar cuentas, como dice Hebreos 4:13. Entonces, estas son evidencias de que una persona ha estado ante la presencia de Dios. Vamos a ver ahora, mire cómo dice aquí Génesis 28:16. Vamos a ver unos ejemplos de Jacob también, de alguien que estuvo ante la presencia de Dios. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Los que han estado en la presencia de Dios aprenden a reconocer lo que no sabían. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil a veces reconocer que no sabemos, pero estando en la presencia de Dios sí podemos hacerlos. ¿Cuántas veces a veces damos malos consejos a los congregantes, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, porque no queremos reconocer que en verdad no sabemos de las situaciones o de las preguntas que nos están haciendo? Pero cuando una persona está ante la presencia de Dios, sabe reconocer y sabe decir, mira, la verdad no sé, hermano, pastor, pastora, no lo sé, ¿me puede enseñar? Pero a veces para no quedar como que no sabemos, sí, sí ya lo sabía. Entonces no, cuando una persona está ante la presencia de Dios, sabe reconocer lo que no sabe y es humilde y dice, enséñeme, no sé, me puede enseñar. Le agradecería que se tomara el tiempo y me enseñara. Eso es lo que sabe la presencia de Dios. Porque déjeme decirle que a veces hay personas que ya saben poquito y ya quieren saber todo. O hay personas que piensan que el pastor debe de saber todo. Los servidores deben de saber todo y no es cierto. Todos nosotros nos falta mucho por aprender. Tenemos que seguir aprendiendo y la escritura es infinita. Vamos a seguir aprendiendo. Entonces, cuando una persona está ante la presencia de Dios, sabe reconocer que no sabe. Aún el apóstol Pablo, que era irreprensible, decía que aquel que diga que sabe algo, diga que no sabe nada para que aprenda cosas nuevas. Y así es alguien que ha estado ante la presencia de Dios. Y ya con la presencia de Dios sí vamos a poder hacerlo, sí vamos a poder estudiar, sí vamos a poder aprender, sí vamos a poder seguir adelante, sí vamos a aprender cómo someternos al Espíritu. Génesis 28:17 dice, y tuve miedo y dijo, cuán impotente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. ¿Qué quiere decir? Que tuvo miedo. De igual manera como los otros ejemplos que hemos visto.
una persona tiene respeto y reverencia a Dios. No importa si seamos congregaciones, hermanos, pastores, líderes. Cuando una persona, sea quien sea, tenga el cargo que tenga o no tenga cargo, solamente sea congregante, pero tiene temor a la congregación, anda con respeto en la congregación, anda educadamente, sin hacer ruido, sin andar platicando, sin distraer, es porque esa persona verdaderamente ha estado en la presencia de Dios. Génesis 28:20 dice: Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guardara en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir. ¿Qué quiere decir esto? Que los que han estado en la presencia de Dios saben hacer pactos con Dios. Cuando él supo que allí ahí estaba Dios, que era casa de Dios, luego él dijo: aquí está Dios, aquí yo puedo hacer un trato con él, aquí yo puedo hacer un pacto con él. Pero hoy en día, ¿cuántos se han acercado a la casa de Dios, aún sin la presencia de Dios, y han querido hacer pactos con ellos por las necesidades, por los sentimientos, por las emociones, pactos que no han cumplido? Y recuerde, Eclesiastés 5 dice: cuando vayamos a la casa de Dios, acerquémonos más para oír, en que cuando vayamos ahí, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor no hacer pactos que hacer pactos y no cumplirlos. Entonces, ¿cuántos pactos tal vez usted le hizo al Señor y no los ha cumplido? Señor, si tú me das un buen trabajo, voy a ayudar a tu congregación, voy a poner tal vez estos instrumentos, esta parte la voy a arreglar, voy a dar tanto por ciento para las necesidades de los hermanos, no lo sé. Señor, mira, si tú me sanas, ahora sí voy a servirte, ahora sí me voy a esforzar y voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para servirte. Y Dios le ha sanado y usted no ha cumplido, no hemos cumplido. Y así cada uno de nosotros ha hecho pactos, pero ¿cuántos de esos pactos tal vez no se han cumplido? Si a lo mejor hasta ya se nos han olvidado, pero a Dios no. Pues la Biblia enseña que en aquel día se van a abrir los libros, el libro de la vida, pero también los libros, y vamos a ser juzgados por ellos. Y la Biblia enseña que hay un libro del pacto. Entonces ahí van a estar todos los pactos que nosotros hicimos y no cumplimos. Génesis 28:22 dice: Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Los que han estado en la presencia de Dios, no les duele darle a Dios lo que le corresponde. Eso es muy cierto. Cuando una persona ya está conectado con Dios, ya tiene la misma visión que Dios, el mismo sentir que Dios, y no le duele dar, no le duele invertir, no le duele ayudar al necesitado, al huérfano, al indigente, a la viuda, al siervo de Dios. Eso es muy importante. Mire, yo he aprendido algo. Siempre hay que honrar a nuestros pastores, tengan o no tengan, porque la bendición es para nosotros y también para ellos. Nosotros tenemos que honrar. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen y te vaya bien en la tierra. Nosotros tenemos a nuestros padres terrenales, pero también nuestros padres del alma, que son nuestros pastores. Entonces, cuando usted lo honra, a usted le va a ir bien. Entonces, cuando una persona ha estado en la presencia de Dios o está en la presencia de Dios, no le va a doler, porque su esperanza no está en el dinero. Dios es todopoderoso. Desafortunadamente, a veces la duda, los temores, la inseguridad hacen que nosotros pongamos las esperanzas en el dinero, en los bienes, y a través de la duda, la inseguridad, el temor, hace que nosotros digamos: ¿y si no me alcanza? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? No, mejor guardo. Si Dios le pone en su corazón el dar, el apoyar, el honrar a sus pastores, a sus ministros, hágalo, porque el Señor sabe qué es lo que va a hacer. El Señor quiere manifestar su gloria, su poder. El Señor quiere hacer lo que usted vibre de alegría por depositar su fe y su confianza en el Señor. Apocalipsis 1, 12, 16 dice: Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, y cuando brillaba con toda su fuerza. Vamos a ver ahora los ejemplos o las evidencias del apóstol Juan cuando estuvo ante la presencia del Hijo del Hombre. Aquí dice en Apocalipsis 1:17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Que dice que cayó como muerto a sus pies. Entonces el que está en la presencia de Dios, el que reconoce que está delante de la presencia de Dios, sabe rendirse a sus pies. A veces nosotros tenemos planes, proyectos, tenemos un estilo de educación, pero cuando nosotros vamos escudriñando, leyendo, escuchando la palabra del Señor, nos empieza a enseñar, nos empieza a revelar, nos empieza a guiar una manera diferente de cómo educar, cómo enseñar, cómo vivir. Y cuando uno ha estado en la presencia de Dios, se va a rendir a sus mandamientos. Aquí dice que cuando lo vio cayó como muerto, se postró, se rindió. ¿Y qué es lo que hizo el Hijo del Hombre? Dice que puso su mano derecha diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué está diciendo? No temas, hijo, no temas, Juan. Cuando una persona se postra ante Él, reconociendo que la presencia está ahí cuando ora en la congregación, el Señor, así como lo hizo con Juan, va a hacer con usted, va a poner su mano y le va a decir, no te preocupes, yo soy el primero y el último. Desde el principio hasta el fin yo voy a estar contigo en tu situación que estás viviendo. Desde el principio hasta el fin yo voy a suplirte. Desde el principio hasta el fin yo te voy a llevar en mis brazos si no puedes caminar. Desde el principio hasta el fin yo voy a estar contigo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos a sus pies. Apocalipsis 1:19 dice, escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona ha estado en la presencia de Dios o está en la presencia de Dios, le van a ser reveladas cosas futuras. Mire qué bonito. Así como Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte, Dios le dijo, baja porque este pueblo se ha corrompido. Así cuando uno está buscando la presencia, habita en la presencia, en la comunión con Dios, el Señor le va a decir, ten cuidado con este trabajo, ten cuidado con esta venta, ten cuidado con este negocio, no vayas para allá, no dejes ir a tus hijos. Nos va a poner ese sentir, pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice Lucas 24:29. Para que su presencia siempre esté aquí con nosotros. Dice, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mire, vamos a ver tantito esta escritura parte por parte para ver cómo poder hacer que la presencia del Señor se quede con nosotros. Dice el verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron para que Jesucristo se quedara? Tenemos que suplicarle constantemente al Señor que nunca se vaya del lugar, de nuestro hogar, de nuestras vidas, de nuestra familia. Porque aquí los discípulos dicen que le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Así igual nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quédate con nosotros, no te vayas, mira, he fallado, he pecado, he transgredido, pero mira, no te vayas, por favor, quédate, te necesitamos, perdónanos, no nos pagues conforme a nuestras maldades, sino conforme a tu gran misericordia. Ten misericordia, Señor, rogar, suplicar, para que el Señor que no se vaya, así como los discípulos, dice que lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate
quédate, quédate, quédate. Fíjese, podemos obligar al Señor así como los discípulos, quédate, Señor, no te vayas, Señor, no te vayas. No te vayas de mi familia, no te vayas de mi esposo, de mi ser querido que no quiere nada contigo, por favor, ten misericordia. Verso 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que en la mesa nosotros tenemos que tener comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que el Señor no se vaya. La Biblia dice ahí, si no mal recuerdo, en el capítulo 2 o 3 de San Juan, que había discusiones con los discípulos de Jesús, con los discípulos de Juan el Bautista, de que por qué ellos bautizaban más. Entonces dice que el Señor se apartó. Entonces nosotros tenemos que tener comunión, que no haya discusiones, que no haya pleitos, que no haya resentimientos, que no haya odios, ni iras. ¿Para qué? Para que el Señor se quede con nosotros. Dice que tomó el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a dar un pan bendecido del cielo, y es la provisión. Si nosotros le rogamos al Señor que se quede y nosotros estamos unidos, todos los de la casa. Verso 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos con Él en la mesa, comemos ese pan bendito, Él nos va a abrir los ojos para ver tal y como es el Señor, su misericordia, su amor, su benignidad, su bondad. Verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón, por su presencia y por su bendita palabra, nos va a abrir las Escrituras. Va a venir la revelación de la palabra, la revelación del Espíritu, y no solo la palabra transmitida, solamente la palabra escrita. Entonces, esto es algunas evidencias de lo que la Biblia nos enseña que una persona tiene que tener cuando ha estado ante la presencia de Dios. Busquemos la presencia de Dios, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos añorando, sigamos viviendo, sigamos experimentando la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Así es que yo le invito que si usted se ha apartado de la comunión, de la oración, de la lectura, de congregarse, vuélvase con todo su corazón, vuélvase. La Biblia dice en Lamentaciones 5:4, 5:3, si no mal recuerdo, vuélvenos a ti, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Entonces el Señor está dispuesto, pero nosotros se lo tenemos que pedir. Señor, vuélveme a ti, vuélveme a buscarte como a un principio. No me importaba si estaba cansado, no me importaba si tenía hambre, si tenía sueño. Mi anhelo era estar delante de ti. El anhelo de mi carne era sentir tu presencia. El anhelo de mi espíritu era saciarme, que mi copa estuviera rebosando de ti. Entonces, busquemos la presencia del Señor, porque si la presencia del Señor va delante de nosotros, no va a haber ni nada ni nadie que nos pueda detener, no va a haber obstáculo en el cual podamos tropezar. Si la presencia de Dios va delante de nosotros en lo que hacemos, en lo que estamos haciendo, todo va a salir bien, todo va a salir con éxito, todo va a fructificar. Entonces yo le invito a que, si usted se está apartando, está descuidando, volvámonos de todo corazón. Bueno, mis hermanos, pues esta es la palabra, la enseñanza de hoy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle al Señor que ponga ese sentir en nosotros, de buscarlo cada día más, de no darnos por vencidos, aunque el cansancio, las preocupaciones, las aflicciones estén en nosotros, despojémonos de ellas, confiemos en el Señor, para que así el Señor pueda manifestar su gloria, su poder en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña. Gracias por todos esos ejemplos en tu palabra que nos ayudan y que nos enseñan los resultados, Señor, cuando nosotros estamos delante de ti, cuando nosotros aplicamos tu palabra. Gracias, Padre bendito.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que hace la diferencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestras congregaciones. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tú has dicho, Señor, en tu palabra que tu presencia es un sello que está en nosotros, sello que es una garantía, Señor, de que algún día vamos a ser propiedad tuya en aquel día, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu presencia nos trae consuelo, ayuda, sostenimiento, fuerzas, fortaleza, en medio, Señor, de la tempestad, en medio de las tormentas. Gracias porque Él nos permite estar firmes, Señor. Gracias. Nosotros no somos nada ni nadie si no fuera por ti, Señor. Tal vez ya no estaríamos, pero por cuanto a ti te ha placido, Señor, poner tu Espíritu Santo en nosotros, estamos con vida, porque tú tienes planes y propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Y estamos contentos, gozosos de que tú hayas pensado en nosotros, aún siendo como somos. Gracias, Señor. Ponen ese sentir, Señor, en nosotros. Ayúdanos en las madrugadas a levantarnos para buscar tu rostro, para humillarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, en el transcurso del día para poner por obra, Señor, lo que hemos aprendido, lo que tú nos hablas, oh Dios. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, a tus ministros, a tus siervos, Señor, con fortaleza espiritual para que en esas madrugadas de cansancio tú renueves sus fuerzas, oh Dios. Dales visiones nuevas, Padre bendito. Renueva sus fuerzas así como tu palabra dice, Señor, como las águilas, que levanten aún más el vuelo más alto, Señor. Los que se van levantando también, Padre bendito, bendícelos, úsalos, Señor, santifícalos y conságralos para tu gloria, para tu honra, Señor, para tu obra. En el nombre de Jesús, pues tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser de esos pocos, Padre bendito, que te den a ti la gloria, que paguen el precio, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que se transmitieron y a todos los que van a ver estas enseñanzas. Padre, sé con ellos, Señor. Incomoda, Señor, sus corazones si es que se están apartando de ti, de tu presencia. Gracias, Padre, bendice a nuestras coberturas, nuestros pastores, oh Dios, a cada uno de los pastores que nos ven, a cada uno de los ministros alrededor de la tierra, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu unción fresca, así como dice Salmos 92:10, nos unges con aceite fresco que nos aviva, que nos renueva, que nos trae fuerza, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias te doy por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga, gracias por su tiempo, espero que sea de edificación y de provecho esto que hoy vimos. Dios le bendiga, esté al pendiente de nuestras transmisiones y recuerde, no deje de congregarse. Buenas noches a todos y en el nombre de Jesús que la paz, el amor, la tranquilidad, la fe y la esperanza que viene de nuestro Dios Todopoderoso esté sobre ustedes. Dios les bendiga.